¿Alguna vez te has preguntado quién es Alá? Quizás escuchaste su nombre, pero la verdadera identidad y significado detrás de él te parece un misterio. En este video, no solo te daremos la respuesta que estabas buscando, sino que desvelaremos un concepto de Dios que es central para miles de millones de personas en todo el mundo. Si quieres entender el corazón del Islam y lo que realmente significa Alá, quédate con nosotros. Empecemos. Para comprender la magnitud y la esencia de Alá, es fundamental sumergirse en el corazón del Islam, la venerable religión que lo reverencia como el Dios único y absoluto. La palabra Alá no es un nombre propio en el sentido de un nombre de pila, una designación particular que lo identifique entre otras deidades. Por el contrario, es, en su raíz, la palabra árabe universal para Dios. Esta distinción es de una importancia crucial, ya que desmiente una idea errónea y persistente, la noción de que Alá es una deidad tribal, exclusiva de los musulmanes. En un acto de profunda inclusión teológica, este mismo término es el que utilizan los cristianos y judíos de habla árabe para referirse a la divinidad suprema, al Dios de sus propias tradiciones. Esto subraya que para los musulmanes, Alá es la única fuente de toda existencia, el creador inigualable y el sustentador incansable de todo el vasto universo. Él es el mismo Dios que se reveló a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, a Jesús y a todos los profetas que los precedieron y los siguieron, el hilo conductor de la historia de la revelación divina a la humanidad. La esencia inmutable de Alá en el Islam se cimenta en el Tauhid, un principio fundamental que proclama la unicidad y singularidad absoluta de Dios. Este concepto, la piedra angular de toda la teología islámica, significa que Alá es uno, sin asociados, sin compañeros en su divinidad, sin hijos que compartan su esencia, sin padres que lo antecedan en la existencia y sin equivalentes que puedan compararse a su perfección. Es el ser absoluto, cuya existencia es eterna, que no fue creado en ningún momento y que no tendrá fin. Su origen y su destino son Él mismo. Esta creencia monolítica y sin fisuras es el pilar central sobre el cual se erige la totalidad del Islam, diferenciando claramente su concepto de Dios de otras concepciones que puedan incluir divinidades múltiples, un panteón de dioses, o un Dios con características, limitaciones o necesidades humanas. Es vital recalcar que Alá no es una persona en el sentido humano, ni posee género, aunque gramaticalmente en árabe se le refiera como Él. Esta es una mera convención lingüística, una necesidad del lenguaje, y de ninguna manera implica una cualidad o limitación humana sobre su ser trascendente. El Corán, el libro sagrado del Islam, actúa como la principal y más auténtica fuente para comprender a Alá. En sus versículos, que son considerados la palabra literal de Dios revelada al profeta Mahoma, Alá se describe a sí mismo a través de 99 nombres y atributos. Cada uno de estos nombres divinos es una ventana hacia la inmensidad de su perfección, la majestad de su ser y la ilimitada extensión de su misericordia. Estos nombres no son meras etiquetas arbitrarias o títulos honoríficos, sino que encapsulan cualidades intrínsecas e inherentes a su ser divino, revelando facetas de su esencia inmutable. Algunos de los más conocidos y reverenciados incluyen Ar-Rahman, el compasivo, cuya misericordia abarca todas las cosas, sin distinción de fe o acción. Ar-Rahim, el misericordioso, cuya misericordia se manifiesta en su recompensa a los creyentes. Al-Malik, el Rey absoluto, soberano sobre todo, sin rival en su dominio. Al-Qudus, el Santísimo, puro de toda imperfección o mancha. As-Salam, la paz, la fuente de toda paz y seguridad. Al-Mu'min, el dador de seguridad, quien otorga fe y confianza. Al-Muhaimin, el guardián, el protector vigilante de todo. Al-Aziz, el poderoso, el insuperable en fuerza y honor. Al-Jabbar, el compulsor,
quien impone su voluntad y restaura lo roto. Al-Mutakabir, el Supremo, el Majestuoso, quien es infinitamente grande. Al-Jalik, el Creador, quien crea sin modelo previo. Al-Bari, el Hacedor, quien da existencia a partir de la nada. Al-Musawir, el Formador, quien da forma y belleza a su creación. Al-Ghafar, el Perdonador, quien cubre los pecados. Al-Qahar, el Dominador, el Irresistible. Al-Wahhab, el Dador, quien concede bendiciones sin pedir nada a cambio. Ar-Razzaq, el Sustentador, quien provee para todas las criaturas. Al-Fatah, el Victorioso, quien abre los caminos de la victoria y el sustento. Al-Alim, el Omnisciente, quien conoce absolutamente todo. Continuando con la magnificencia de sus atributos. Al-Kabid, el Restrictor, quien restringe la provisión o las almas. Al-Basit, el Expansor, quien expande la provisión y el bien. Al-Jafid, el Humillador, quien humilla a los arrogantes. Ar-Rafi, el Exaltador, quien exalta a sus siervos fieles. Al-Muiz, el que honra, quien otorga honor a quien él quiere. Al-Mudil, el que humilla, quien humilla a quien él quiere. As-Sami, el que todo lo oye, sin que nada se le escape. Al-Basir, el que todo lo ve, sin que nada quede oculto. Al-Hakam, el juez, quien juzga con justicia perfecta. Al-Adl, la justicia, quien es la encarnación de la equidad. Al-Latif, el sutil, quien es amable y conoce las cosas más minúsculas. Al-Kabir, el consciente, quien está al tanto de todo. También encontramos Al-Halim, el indulgente, quien es paciente y lento para la ira. Al-Azim, el magnífico, el grandioso. Al-Ghafur, el que perdona mucho, cuya capacidad de perdón es inmensa. Ash-Shakur, el agradecido, quien recompensa abundantemente los pequeños actos de bien. Al-Ali, el más alto, quien está por encima de todo. Al-Kabir, el grande, en todas sus cualidades. Al-Hafiz, el protector, el guardián de todo. Al-Muqit, el mantenedor, quien alimenta y sostiene a las criaturas. Al-Hasib, el calculador, quien lleva cuenta de todo y es suficiente para sus siervos. Al-Jalil, el grandioso, el majestuoso. Al-Karim, el generoso, quien da abundantemente sin esperar nada. Ar-Raqib, el observador, quien vigila todas las cosas. Al-Mujib, el que responde, quien escucha y responde las súplicas. Al-Wasi, el omnipresente en su conocimiento y misericordia. Al-Hakim, el sabio, quien es perfecto en su juicio y planificación. Al-Wadud, el amantísimo, quien ama a sus siervos piadosos. Al-Majid, el glorioso, de inmensa dignidad y honor. Al-Ba'id, el resucitador, quien levantará a los muertos. Ash-Shahid, el testigo, quien es testigo de todo. Al-Haq, la verdad, quien es la verdad en sí misma. Al-Wakil, el confiable, quien es el mejor dispositor de los asuntos. Y aún más atributos sublimes. Al-Qawi, el fuerte, de poder inagotable. Al-Matin, el firme, el inquebrantable. Al-Wali, el amigo protector, el amigo cercano de sus siervos. Al-Hamid, el digno de alabanza, quien es alabado por todo. Al-Muhsi, el calculador, quien tiene el registro de todo. Al-Mubdi, el iniciador, quien es el originador de la creación. Al-Mujid, el que restaura, quien devuelve la creación a su estado original y la recrea. Al-Muhyi, el que da vida, quien da vida a lo inerte. Al-Mumit, el que causa la muerte, quien decreta la muerte para todas las criaturas. Al-Hayy, el viviente, el eternamente vivo, quien no muere. Al-Qayyum, el subsistente por sí mismo, quien sostiene todo. Al-Wajid, el perceptivo, quien encuentra todo lo que busca. Al-Majid, el noble, de gloria suprema. Al-Wahid, el único, sin segundo. As-Samad, el eterno, el autosuficiente, de quien todos dependen. Al-Qadir, el todopoderoso,
quien tiene poder sobre todo. Al-Muqtadir, el que tiene el poder, el poseedor de todo el poder. Al-Muqadim, el que adelanta, quien adelanta a quien él quiere. Al-Mu'akhir, el que retrasa, quien retrasa a quien él quiere. Al-Awwal, el primero, sin principio. Al-Akhir, el último, sin fin. Az-Zahir, el manifiesto, cuya existencia es evidente. Al-Batin, el oculto, cuya esencia es incomprensible. Al-Wali, el gobernador, quien gobierna todo. Al-Muta'ali, el exaltado, quien está por encima de toda la creación. Al-Bar, el benéfico, el justo, la fuente de toda bondad. At-Tawwab, el que acepta el arrepentimiento, quien perdona a quien se vuelve a él. Al-Muntakim, el vengador, quien retribuye el mal. Al-Afu, el perdonador, quien borra los pecados. Ar-Rauf, el compasivo, de infinita compasión. Malik al-Mulk, el poseedor de toda soberanía, quien tiene el control absoluto de los reinos. Dhul Jalali wal Ikram, el dueño de la majestad y la generosidad, quien posee la gloria y la munificencia. Al-Muqsit, el justo, quien actúa con equidad. Al-Jami, el reunidor, quien reunirá a la humanidad en el día del juicio. Al-Ghani, el autosuficiente, quien no necesita de nada. Al-Mughni, el enriquecedor, quien enriquece a quien él quiere. Al-Mani, el previniente, quien previene el daño. Ad-Dar, el que causa el daño, quien puede infligir daño por su sabiduría. An-Nafi, el benefactor, quien otorga beneficios. An-Nur, la luz, quien ilumina los cielos y la tierra. Al-Hadi, el guía, quien guía al camino recto. Al-Badi, el incomparable, el innovador sin igual. Al-Baqi, el eterno, quien permanece para siempre. Al-Warid, el heredero, quien es el único poseedor final de todo. Ar-Rashid, el que guía al camino correcto, quien guía a la rectitud. Y As-Sabur, el paciente, quien es infinitamente paciente. Estos 99 nombres y atributos, lejos de ser una lista exhaustiva o limitante de la perfección divina de Alá, buscan ayudar a los creyentes a comprender la magnitud inmensurable de su ser y a relacionarse con él de una manera más profunda y significativa en su vida diaria. Reflejan su perfección absoluta, su poder ilimitado, su sabiduría infinita, su misericordia abrumadora y su justicia absoluta e inquebrantable. Alá es el creador de todo lo que existe, desde los vastos cielos y la intrincada danza de las estrellas, hasta la más pequeña y diminuta de las criaturas que habitan la tierra. Nada existe en el cosmos sin su voluntad y su poder omnipotente. Él es quien da la vida y quien causa la muerte, quien sustenta a todas las criaturas, sean creyentes o no, proveyéndoles de todo lo necesario para su subsistencia. Su dominio es absoluto y sin fisuras, y su conocimiento abarca todo lo que ha sido en el pasado, todo lo que es en el presente y todo lo que será en el futuro, hasta el más mínimo detalle de la existencia. Un punto crucial y distintivo en la comprensión de Alá es que Él es simultáneamente trascendente e inmanente. Es trascendente porque Él está por encima de su creación, infinitamente más allá de la comprensión humana, y no se parece en absoluto a ninguna de sus criaturas. No puede ser percibido por los sentidos humanos en esta vida, ni puede ser representado por imágenes, estatuas o cualquier forma material. De hecho, la prohibición de la idolatría es uno de los principios más estrictos e inquebrantables del Islam, una condena absoluta a la asociación de cualquier otra entidad con la divinidad de Alá. Sin embargo, al mismo tiempo, Alá es inmanente en el sentido de que está infinitamente cerca de sus siervos, de una manera que excede la comprensión física. Él escucha sus oraciones con atención, responde a sus súplicas con sabiduría y gracia, y conoce hasta el pensamiento más íntimo, el sentimiento más oculto y la intención más recóndita de sus corazones. El Corán, en un versículo profundo y revelador, afirma que Alá está
más cerca del ser humano que su propia vena yugular, una metáfora que subraya no la proximidad física, sino la omnipresencia de su conocimiento, su poder y su conciencia sobre cada individuo. La relación entre Alá y la humanidad en el Islam no es una de distanciamiento o indiferencia, sino una de unión fundamental, la de un creador omnipotente con sus criaturas, un Señor benévolo con sus siervos. Los seres humanos son concebidos, en la visión islámica, como los vicerregentes de Alá en la tierra, investidos de una noble responsabilidad, adorarle y vivir de acuerdo con sus mandatos. Es crucial entender que la adoración a Alá no se limita a meros ritos o rituales formales, sino que abarca y permea todos los aspectos de la vida de un musulmán. Cada acto, desde el más mundano hasta el más espiritual, si se realiza con la intención correcta, es decir, en búsqueda de la complacencia de Alá y con conciencia de su presencia, puede transformarse en un acto de adoración. Este enfoque holístico de la adoración impregna la vida diaria de significado y propósito. La creencia profunda en Alá y la relación con Él se manifiestan de manera tangible a través de los 5 pilares del Islam, que son las prácticas fundamentales que todo musulmán debe observar como expresión de su fe y compromiso. El primer y más fundamental pilar es la shahada, la declaración de fe, que es el testimonio conciso pero profundo de que no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su mensajero. Esta frase, en su simplicidad, encapsula la esencia del Tauhid, la creencia en la unicidad absoluta de Alá, y la aceptación de Mahoma como el último y final profeta enviado por él. Pronunciar esta declaración con convicción sincera y comprender profundamente su significado es el primer paso para convertirse en musulmán. Es la base misma de toda la fe islámica, el fundamento inquebrantable sobre el cual se construyen todas las demás creencias, prácticas y la cosmovisión del creyente. La creencia en la unicidad de Alá no es sólo una afirmación verbal o una recitación memorizada, sino una convicción profunda que moldea la visión del mundo del creyente, influye en su comportamiento, en sus decisiones y en su relación con todo lo que le rodea. Significa reconocer que sólo Alá es digno de adoración, de sumisión total y de amor supremo, y que toda la autoridad, todo el poder y toda la perfección residen única y exclusivamente en Él. Esta afirmación liberadora despoja al creyente de la adoración de cualquier otra cosa o ser, dirigiéndolo hacia el único punto de referencia eterno. El segundo pilar es el salat, la oración ritual que se realiza 5 veces al día en dirección a la Kaaba en la Meca. Estas oraciones, realizadas meticulosamente al amanecer, mediodía, media tarde, atardecer y noche, son un vínculo directo y personal entre el creyente y Alá. No son meras recitaciones automáticas o movimientos físicos vacíos de sentido, sino momentos de profunda concentración, reflexión y sumisión consciente. A través del salat, los musulmanes recuerdan constantemente a Alá, agradecen sus innumerables bendiciones, buscan su guía divina en cada paso de sus vidas y expresan su devoción incondicional. El salat, en su esencia, purifica el alma, fortalece la fe, infunde disciplina y proporciona un sentido inmenso de paz interior y propósito existencial. Se cree firmemente que la oración regular y consistente ayuda a mantener a la persona consciente de la presencia de Alá en todo momento, a evitar el pecado y a mantenerse en el camino de la rectitud. Es un oasis espiritual en medio de las distracciones de la vida. El tercer pilar es el zakat, la limosna obligatoria. Esta práctica, lejos de ser una simple caridad voluntaria, es una forma de adoración que implica dar una porción específica de la riqueza acumulada a los necesitados. El zakat no es solo un acto de generosidad, sino que se considera un derecho de los pobres sobre la riqueza de los ricos, una medida de justicia económica establecida por Dios. Su propósito principal es purificar la riqueza del que da, promover la justicia social
y reducir las profundas desigualdades económicas dentro de la sociedad. Al dar zakat, los musulmanes reconocen, con humildad, que toda la riqueza es, en última instancia, propiedad de Alá, y que ellos son simplemente sus custodios temporales, encargados de administrarla de acuerdo con su voluntad. Alá promete recompensar abundantemente a quienes dan zakat con sinceridad de corazón y por su complacencia. Es un acto poderoso de solidaridad, de hermandad y de reconocimiento de la responsabilidad comunitaria hacia los menos afortunados. El cuarto pilar es el saum, el ayuno durante el mes sagrado de Ramadán. Durante este mes, los musulmanes se abstienen completamente de comida, bebida y relaciones íntimas desde el amanecer hasta el anochecer. El ayuno de Ramadán es mucho más que una abstinencia física. Es un ejercicio intensivo de autocontrol, disciplina espiritual y empatía profunda. Permite a los musulmanes experimentar, aunque sea por un tiempo, lo que sienten los menos afortunados, aquellos que a menudo carecen de lo básico. Fomenta la gratitud por las innumerables bendiciones de Alá y fortalece la conexión espiritual del creyente con su Creador. Es un tiempo de mayor devoción, de una lectura más profunda del Corán y de un aumento en los actos de caridad y bondad. Más allá de la abstinencia física, el saum también implica abstenerse de malos hábitos, chismorreo, pensamientos negativos y cualquier cosa que pueda manchar el alma, buscando la purificación completa del cuerpo, la mente y el espíritu. El quinto y último pilar es el Hajj, la peregrinación a la Meca. Todo musulmán que tenga la capacidad física y económica debe realizar el Hajj al menos una vez en su vida, si las circunstancias se lo permiten. La peregrinación es un viaje espiritual y físico profundamente transformador que reúne a musulmanes de todas partes del mundo en un acto inmenso de unidad y hermandad global. Durante el Hajj, los peregrinos realizan una serie de rituales ancestrales que simbolizan la devoción a Alá y la renovación de la fe. Es una experiencia que purifica los pecados, fortalece el compromiso con el Islam y forja lazos indisolubles entre creyentes. La Kaaba, el cubo sagrado en el centro de la gran mezquita de la Meca, no es un objeto de adoración en sí mismo. Es un punto de dirección para la oración, un símbolo tangible de la unidad de los musulmanes en su adoración a un solo Dios, Alá, un punto focal que armoniza sus oraciones en todo el mundo. Más allá de los pilares fundamentales, el concepto de Alá en el Islam también se entrelaza con la creencia en el qadar, el destino divino o el decreto divino. Los musulmanes creen que todo lo que sucede en el universo, desde el más mínimo susurro del viento hasta el movimiento de las galaxias, ocurre por la voluntad y el conocimiento de Alá. Sin embargo, es crucial entender que esta creencia no niega el libre albedrío humano. Alá ha dotado a los seres humanos con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia, y serán plenamente responsables de sus elecciones en el día del juicio. El qadar es un misterio divino que, en lugar de generar un fatalismo paralizante o una resignación pasiva, inspira confianza inquebrantable en la sabiduría y la justicia perfectas de Alá. Fomenta la gratitud por sus innumerables bendiciones, incluso en medio de las adversidades, y anima al creyente a esforzarse por el bien, sabiendo que sus esfuerzos están en armonía con el plan divino, incluso si el resultado final está en manos de Dios. Hasta ahora, hemos explorado la unicidad de Alá y sus majestuosos atributos. Pero, ¿cómo se traduce esto en la vida diaria de un musulmán? En la siguiente parte, profundizaremos en los 5 pilares del Islam y cómo cada uno refleja y refuerza la conexión de los creyentes con Alá. No te vayas, porque lo más fascinante aún está por venir. La misericordia de Alá es un tema recurrente y omnipresente en el Corán, una cualidad que se destaca una y otra vez. Se describe a Alá como Ar-Rahman, el compasivo, y Ar-Rahim, el misericordioso, indicando que su misericordia es infinita, abarca todas las cosas
y se manifiesta de diversas maneras en la creación, incluso para aquellos que cometen pecados, que se desvían del camino recto. Alá es infinitamente perdonador si se arrepienten sinceramente y buscan su perdón con un corazón contrito. El Islam enseña que la puerta del arrepentimiento siempre está abierta y que Alá, en su infinita benevolencia, se deleita en perdonar a sus siervos arrepentidos. Esta cualidad abrumadora de misericordia es un faro de esperanza para los creyentes, animándolos a buscar la rectitud, a corregir sus errores y a no desesperar ante sus caídas o imperfecciones, sabiendo que siempre hay una oportunidad para volver a Él. La grandeza de Alá se manifiesta de manera sublime en la creación misma. El universo, con su inmensidad sobrecogedora, su complejidad intrincada y su orden perfecto, es considerado una prueba irrefutable de su existencia, de su poder ilimitado y de su sabiduría infinita. Desde el movimiento majestuoso de los planetas y las galaxias hasta el ciclo preciso y vital del agua en la Tierra, desde la diversidad asombrosa de la vida en todas sus formas, hasta la precisión matemática de las leyes físicas que rigen el cosmos, todo, absolutamente todo, apunta hacia un Creador supremo, único y sin igual. El Corán invita constantemente a la humanidad a reflexionar sobre la creación como un medio fundamental para conocer, apreciar y adorar a Alá. La belleza intrínseca de la naturaleza, la maravilla incomprensible de la vida en todas sus manifestaciones y la intrincada maquinaria del universo son vistos como signos divinos de su poder, su arte y su existencia. No existe el caos en la creación de Alá. Todo está en un equilibrio delicado y armonioso, un testimonio elocuente de su planificación y diseño perfectos, que desafían la imaginación humana. Para los musulmanes, Alá no es un Dios distante, ajeno o indiferente a los asuntos de su creación. Al contrario, Él es consciente de cada detalle de la vida de sus siervos, incluso de los pensamientos y sentimientos más íntimos, aquellos que ni siquiera la propia persona es capaz de articular. El Corán menciona explícitamente que Alá conoce lo que hay en los corazones, lo que se oculta en lo más profundo de la psique y lo que se declara abiertamente. Esta cercanía de Alá, esta omnipresencia de su conocimiento, infunde en el creyente un profundo sentido de responsabilidad y conciencia, taqwa, sabiendo que cada acción, cada palabra e incluso cada intención son registradas y que un día se rendirán cuentas ante Él. Sin embargo, esta conciencia también trae un inmenso consuelo y tranquilidad, ya que los musulmanes saben que pueden recurrir a Alá en cualquier momento, con cualquier necesidad, con cualquier problema o con cualquier alegría, y Él los escuchará. La oración personal, conocida como duá, es una forma directa y sin intermediarios de comunicación con Alá, donde el creyente puede expresar sus deseos, sus miedos, sus esperanzas y sus agradecimientos de la manera más íntima y sincera. Es una línea abierta con el Creador, siempre disponible. La justicia de Alá es otro atributo fundamental de su ser divino. Alá es el juez justo, y Él establecerá la justicia perfecta y absoluta en el día del juicio final. En ese día trascendental, nadie será oprimido, y a cada alma se le dará lo que merece, sea bueno o malo, de acuerdo con sus acciones, intenciones y creencias en vida. Esta creencia inquebrantable en la justicia divina proporciona un inmenso consuelo a aquellos que han sufrido injusticias en esta vida, sirviendo como una promesa de retribución final. Al mismo tiempo, actúa como un poderoso disuasivo contra la maldad y la transgresión, ya que los individuos saben que sus acciones tendrán consecuencias. La responsabilidad individual es un concepto clave en el Islam. Cada persona es responsable de sus propias acciones y decisiones, y no puede llevar la carga de los pecados de otro. Alá no comete injusticia con sus siervos. Él retribuye el bien con el bien y el mal con el mal, todo ello de acuerdo con su sabiduría infinita y su conocimiento absoluto. Esta balanza perfecta,
asegura que nadie será tratado de manera desigual. El concepto de Alá en el Islam también abarca su propósito divino para la humanidad. Los seres humanos no fueron creados sin un propósito. Su existencia tiene un significado profundo y trascendente. El propósito principal de la creación humana, según el Corán, es adorar a Alá y vivir de acuerdo con sus mandatos y su voluntad. Esta adoración no es, de ninguna manera, una sumisión forzada o una obediencia ciega, sino una expresión voluntaria de amor, gratitud y reconocimiento de la soberanía benevolente de Alá. Es a través de esta adoración, de esta obediencia consciente y de este esfuerzo por complacer a Dios, que los seres humanos pueden alcanzar la paz interior, la felicidad genuina en esta vida y la recompensa eterna en el más allá. La vida terrenal es vista como una prueba, un medio para que los seres humanos demuestren su fe, su compromiso y su amor por Alá. Es un campo de cultivo para la eternidad. La guía de Alá se ha manifestado a la humanidad a través de una cadena ininterrumpida de profetas y libros revelados. Desde Adán, el primer hombre y profeta, hasta Noé, Abraham, Moisés, Jesús y finalmente Mahoma, Alá envió mensajeros a la humanidad en diferentes épocas y lugares, con un mensaje consistente: recordarles su unicidad, guiarles hacia la rectitud, la moralidad y la justicia, y advertirles de las consecuencias del pecado y la desobediencia. Estos profetas, aunque humanos y sujetos a las limitaciones de la condición humana, fueron elegidos y purificados por Alá para transmitir su mensaje divino con fidelidad y claridad. El Corán es considerado la palabra final y completa de Alá, la culminación de todas las revelaciones anteriores, y se cree que ha sido preservado en su forma original, sin alteración alguna. Es, por lo tanto, la principal y más auténtica fuente de guía para los musulmanes. Alá, a través de sus revelaciones divinas, proporciona a la humanidad un código de conducta integral, leyes justas y principios éticos que abarcan todos los aspectos de la vida, desde las relaciones personales y familiares hasta la gobernanza, la economía, la justicia y la moralidad social. Esta guía divina es vista como un regalo inestimable de Alá para la humanidad, una brújula infalible que les permite navegar por los desafíos y las complejidades de la vida, y alcanzar la salvación y la complacencia de su Creador. La naturaleza de Alá es incomprensible en su totalidad para la mente humana limitada. El Islam enfatiza firmemente que no se debe intentar conceptualizar a Alá de una manera que lo asimile o lo asemeje a la creación. Él está más allá del tiempo y el espacio, de la forma y la materia, de toda imperfección y limitación. Las descripciones de Alá en el Corán, y a través de sus 99 nombres y atributos, son para ayudar a los seres humanos a comprender su grandeza, su perfección y su trascendencia, no para confinarlos en una imagen o una forma que limitaría su infinita majestad. La comprensión de Alá es un viaje continuo de fe, de reflexión profunda, de estudio y de experiencia personal. Cuanto más un creyente profundiza en la comprensión de su creación, en la meditación sobre sus atributos y en la asimilación de su mensaje revelado, más se acerca a la comprensión de la magnificencia de Alá. Es una búsqueda que dura toda la vida y que se profundiza con cada paso de obediencia y devoción. La omnipresencia de Alá no significa que Él esté presente físicamente en todas partes, disuelto en la creación como una esencia panteísta. Por el contrario, significa que su conocimiento y poder abarcan absolutamente todo. No hay lugar en el universo donde Alá no tenga conocimiento de lo que ocurre, y no hay evento, por insignificante que parezca, que suceda sin su permiso y su conocimiento. Esta omnipresencia divina infunde en el creyente una constante conciencia de Alá, un estado que se conoce como taqwa, conciencia de Dios o temor reverencial a Dios. Taqwa es un estado del corazón que impulsa al musulmán a hacer el bien y a abstenerse del mal, no solo por temor al castigo de Alá, sino también por amor a Él y por el deseo de complacerle. Es una cualidad que se cultiva a través de la oración sincera,
la reflexión profunda, la obediencia constante a los mandatos de Alá y la búsqueda incesante de su complacencia en todos los aspectos de la vida. El concepto de rendición a Alá es absolutamente central y fundamental en el Islam. La palabra misma Islam no significa simplemente paz, sino que se deriva de la raíz que implica sumisión o rendición completa y voluntaria a la voluntad de Dios. Por lo tanto, un musulmán es aquel que se rinde a Alá. Esta rendición, sin embargo, no es pasiva, no es una resignación sin sentido, sino que es una rendición activa y voluntaria, nacida del conocimiento y el amor. Implica someter la propia voluntad, los propios deseos y las propias ambiciones a la voluntad superior de Alá, reconociendo su soberanía absoluta y aceptando su guía como el único camino verdadero hacia la verdad, la rectitud y la salvación. Esta rendición es, paradójicamente, profundamente liberadora, ya que libera al creyente de las ataduras de las pasiones egoístas, de las ambiciones mundanas que nunca satisfacen y de la adoración de falsos ídolos o de uno mismo. Al rendirse verdaderamente a Alá, el creyente encuentra una verdadera libertad, un propósito trascendente y una paz que el mundo no puede dar. En el Islam, este es un punto crucial. No existe una estructura sacerdotal jerárquica que actúe como intermediario necesario entre Alá y los creyentes. Cada individuo tiene una relación directa, personal e íntima con Alá. Los imanes, los eruditos religiosos y los líderes de oración cumplen roles importantes como guías y educadores, pero no tienen el poder de perdonar pecados, de otorgar la salvación o de interceder de una manera que suplante la relación directa del individuo con su Creador. Esperamos que este video te haya dado la respuesta que buscabas sobre quién es Alá y te haya ofrecido una visión más clara del Islam. Si encontraste útil esta información, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal para más contenido como este y déjanos un comentario contándonos qué fue lo más interesante que aprendiste. Tu apoyo nos ayuda a seguir desmintiendo mitos y compartiendo conocimiento. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.